Saludos, mi nombre es Einstein Lameda, estudiante del octavo semestre de Ingeniería Química de la UNEXPO Vicerrectorado Barquisimeto, y voy a exponerles acerca de la investigación documental o diseño documental. Según Fillas Arias en su libro El proyecto de investigación, es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos obtenidos de los trabajos de otros investigadores en fuentes documentales, que pueden ser impresas, audiovisuales o electrónicas. Se diría que no es un proceso de documentación que obligatoriamente se debe llevar a cabo al iniciar una investigación en cualquier área de estudios, sino que se utiliza para recabar información sobre fenómenos históricos que quedan plasmados en documentos. Las fuentes de información se clasifican en vivas, en las que personas que no son parte de la muestra suministran información en una investigación de campo, y las documentales como empresas audiovisuales y electrónicas. Gracias al creciente avance tecnológico, los documentos o fuentes documentales pueden ubicarse en tres grandes clases: impresas, audiovisuales y electrónicas. Las fuentes impresas tenemos los documentos escritos, publicaciones no periódicas, que son libros, folletos, tesis y trabajos de grado, trabajos de ascenso, informes de investigación, y las publicaciones periódicas como prensa, revistas científicas, boletines. También se tienen los documentos de cifras o datos numéricos de publicación periódica, como informes estadísticos, informes socioeconómicos, anuarios, memorias y cuentas. Y los documentos gráficos como fotografías, reproducciones impresas de obras de arte, ilustraciones, atlas, mapas y planos. Las fuentes audiovisuales y de solo audio se tienen los documentos audiovisuales como películas, documentales, videoconferencias, y las grabaciones de audio como discursos, entrevistas, declaraciones, conversaciones telefónicas o en persona. Las fuentes electrónicas se tienen los documentos en Internet como páginas web, publicaciones periódicas en línea, publicaciones no periódicas en línea, documentos obtenidos a través de correo electrónico, grupos de noticias y foros de discusión. Se tienen los documentos digitalizados como archivos en disco duro, archivos en CD, archivos en memorias portátiles y las bases de datos institucionales y comerciales. Tipos de investigación documental. Siguiendo lo explicado por Fillas Arias, la investigación documental se puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo o explicativo, y se clasifica en monográfica, en la que consiste que el desarrollo amplio y profundo de un tema específico, y su resultado es un informe comúnmente llamado monografía. Los estudios de medición de variables independientes a partir de datos secundarios se fundamenta en la utilización de documentos de cifras o datos numéricos obtenidos y procesados anteriormente por organismos oficiales, archivos, instituciones públicas o privadas, entre otros. A partir del análisis de estos datos secundarios se pueden elaborar importantes conclusiones relacionadas con el comportamiento o estado actual de variables demográficas, sociales o económicas. Correlacional de datos secundarios. Al igual que los estudios de medición de variables, se basa en la consulta de documentos de cifras o datos cuantitativos, pero una vez que se identifican los valores de las variables en estudio, se procede a determinar la correlación entre estas. En ese caso, el investigador no es quien mide las variables, de allí el carácter secundario de los datos. Entonces, las etapas sugeridas para una investigación documental: se comienza con las búsquedas de fuentes, impresas o electrónicas, la lectura inicial de los documentos disponibles, nos permite elaborar el esquema preliminar o tentativo. Luego se sigue con la recolección de datos mediante lectura evaluativa y elaboración de resúmenes. Se analiza e interpreta la información recolectada en función del esquema preliminar. Finalmente se tiene la formulación del esquema, que permitirá el desarrollo de los capítulos. Por tanto, una investigación documental es el proceso metódico que facilita el acceso a nueva información basándose en registros documentales, y se caracteriza por utilizar documentos, utilizar procedimientos lógicos y mentales, realizar un proceso de separación científica, recopilar datos, lo cual es ordenado y detecta las fuentes de información adecuadas que permitan recolectar los datos de interés. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado.